¿Sí? Ya, parece que yo tenía problemas. ¿Cuándo le interesará vender más una empresa? Cuando los precios de las cosas que venden suban o bajen, a efecto de maximizar sus utilidades. Cuando suban. Listo. ¿Cómo podemos inferir es la relación entre el precio y la cantidad ofrecida, directa o inversa? ¿Cuándo ofrecerán una mayor cantidad? ¿Cuando el precio sube o baje? Ah, cuando el precio suba. Listo. ¿Cómo es la relación precio-cantidad, directa o inversa? Directa. Listo. Acéptenme por ahora entonces que es cierto esto. La curva de oferta tiene esta forma. En un ratito más, en 20 minutos, 25 minutos lo vamos a deducir. Pero por ahora acéptenmelo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando usted encuentra el equilibrio en un mercado, lo que ocurre es que la demanda es igual a la oferta. Si observan el mono de la izquierda, en ese puntito se está cumpliendo una condición que es notable. Noten, noten cómo es la cantidad que se lee en este punto de intersección, donde se resuelve ese sistema de ecuaciones, cómo es la cantidad y precio para ambas curvas, distinto o igual. Justo en esa intersección. En ese punto de igual. Bueno, y eso significa encontrar el equilibrio de un mercado, determinar dos atributos cruciales que son la cantidad que se va a transar, que aquí le puse Q estrella mayúscula, y el precio al cual se va a transar, P estrella. ¿Me siguen? Bueno, esto es el mercado. ¿Qué es lo que es el mercado? Lo que veíamos en la clase anterior. Es los muchos consumidores, la demanda, la línea azul, y los muchos oferentes, la línea verde. Y en el monito de la derecha tengo una de las tantas empresas que participa de este mercado. Entonces la pregunta que les hago, esta empresa, esta que es una de las tantas, tiene una capacidad instalada de Q asterisco minúsculo. Lo que tenemos aquí. Entonces la pregunta que les hago, dado lo que está ocurriendo en el mercado, que todas las empresas que compiten con esta, que es la nuestra, están vendiendo a un precio per estrella. Entonces yo le pregunto, esta empresita, la nuestra, ¿será capaz de vender su producción Q estrella minúscula a un precio PV? ¿A ese precio será capaz de venderla? ¿Qué les dice el juicio o criterio? Recuerde que hay información perfecta. Nosotros como consumidores sabemos a qué precio vende cada gallo. Cada empresa, a eso me refiero. Por lo tanto, nosotros seríamos capaces de vender nuestra producción Q estrella minúscula a un precio PV. Sería un precio menor. En el ejemplo que yo les ponía el otro día, las 3 bombas de benzina que yo tengo aquí al lado de mi casa, si una de ellas, ayer miré el precio porque ayer salí, 7,94 el litro de 93 octanos. Si una lo baja a 700 pesos, ¿qué creen ustedes ocurrirá con esa? ¿Venderá o no venderá todo el combustible que tenga? Venderá. Vendrá más porque es el que ofrece el precio menor. Listo, pero ¿va a maximizar utilidades dado que las otras dos bombas venden a 7,94? No. No, entonces si bien lo vende todo a este precio, en ese punto, ¿está maximizando utilidades? No. ¿Podría vender a un precio mayor? Sí. ¿A qué precio? Le voy a poner número, solo como simbólico. 7,94 el litro de 93 octanos. A 700 pesos va a vender todo lo que tenga en stock. Pero obviamente va a ser capaz de maximizar las utilidades, dado que las otras dos bombas que son competitivas venden a 7,94. No. ¿Podrá vender? Aquí le voy a poner otro precio. A 900 pesos cada litro de benzina, de las Q estrella litros de los cuales dispone. ¿Dónde iríamos nosotros los consumidores? A otra que tenga el 794. Listo. Por lo tanto, aquí logrará vender lo que quiere, que es Q estrella minúscula. No, No. va a vender menos. Listo, no va a vender.
Por lo tanto, ¿qué es lo que haríamos nosotros, los individuos, que somos conscientes y blancos, racionales? Trataríamos de ir a comprar a todas las otras bombas que vendan a 7.94. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa entonces aquí? ¿A qué curva de demanda se enfrenta esta empresa? A esta, la línea azul. Según el análisis o el raciocinio que estamos efectuando, esta empresa será capaz de vender todo lo que produzca al precio de 7.94. Y ese precio de 7.94, ¿qué es lo que representa? El de acá. ¿Y qué es lo que es ese precio? Este es el precio de equilibrio en el mercado. Por lo tanto, si esta, la nuestra, quiere vender 1 litro, ¿a qué precio trataría de venderlo? A 7.94. Si quiere vender 2 litros, ¿a qué precio va a poder y los lograría vender? A 7.94. Si quiere vender 28 litros, ¿a qué precio los puede vender? Para maximizar su utilidad, a 7.94. Y si quiere vender coestrella, ¿a qué precio lo va a vender? 7.94. ¿Cuál es la curva de demanda que enfrenta el competidor perfecto entonces? Esta. Coincide con el precio de equilibrio de mercado. Es esta línea horizontal. Y si se recuerdan, ¿cómo es la elasticidad de esa curva de demanda? ¿Cuánto vale el coeficiente de elasticidad? O, conceptualmente, ¿cómo decimos que es esa curva? Lo que vimos en la unidad número 2. ¿Muy elástica o no? No, no muy completa, total o perfectamente Elástica. elástica. Eso métanselo bien en la cabeza. Entonces, esa es la conclusión fuerte. Es decir, la curva de demanda que enfrenta un competidor perfecto es perfectamente elástica y coincide con ¿qué? Con el precio de equilibrio ¿De qué? del producto. Sí, pero ¿de qué? ¿O de dónde? ¿De quién? Mercado, de los mercados. Listo. Ah, del mercado. Listo, eso conclúyanlo y métanselo bien en la cabeza. La curva de demanda que enfrenta un competidor perfecto es perfecta o totalmente elástica y coincide con el precio de equilibrio del Mercado. mercado. ¿Lo entienden? Yo Sí. sí. Ya, vámonle. Entonces ahora vamos a la cuestión matemática. Déjenme adelantar, ya. Entonces recuerde, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Maximizar utilidad. Maximizar, está bien, maximizar, generar ganancia, maximizar utilidades. Y entendía la utilidad como la diferencia entre ingresos y costos. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que saben de los cursos de matemáticas, cálculo en particular. Aplicamos el método de optimización clásica. ¿Qué es lo que hacemos? Diferenciamos respecto del volumen de producción y venta. Derivamos respecto de Q. De I a dQ. Tengo chueca la tableta, a ver, espere. Menos dC a dQ. ¿Qué es lo que dice el método clásico de optimización? La primera derivada, ¿qué hacemos? Cuando es una función optimizable. Lo hemos ocupado varias veces, ¿eh? ¿Qué les dice el método clásico de optimización? La primera derivada, ¿a qué la iguala? Recuerde, un f de x y un ¿Pero g de era? x cualquiera. ¿Qué es lo que estamos buscando? Los puntos críticos. Esta función, ¿qué tiene? ¿Un mínimo o un máximo? La primera. Mínimo.
La segunda, más o menos por ahí en los puntos que asigné. Es un máximo. Ya, pero si se dan cuenta, miren lo siguiente. En cualquiera de esos dos puntos, el df de x a dx, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es la pendiente? ¿Cierto? Es la pendiente. 0. 0. Recuerden, el método clásico consiste en eso. Esto lo igualamos a 0. Y aquí hay que ocupar el criterio y el conocimiento adquirido. ¿Esto qué es lo que era? ¿Se acuerdan? Esto ya lo tenemos definido. DCA de Q o DCA de X, como quiera. ¿Qué es lo que es? Por definición. Marginal. Costo marginal. A ver, esperen que pase el camión. Por definición esto es costo marginal. Extiéndame el concepto. Esto entonces, ¿qué será? De I a de Q. Ingreso marginal. ¿Y esto qué será? Utilidad marginal. Bueno, en el óptimo económico, la utilidad marginal tiene que ser igual a 0. 0. Y eso implica entonces la condición de optimalidad. Voy al lado derecho de la identidad. El ingreso marginal tiene que ser igual al... Costo Costo marginal. marginal. Eso métanselo bien en la cabeza porque eso es lo que hablamos al principio. Cuando decíamos que en todo proceso decisional siempre hay costo y beneficio involucrado. El concepto de costo-oportunidad, ¿se acuerdan? La segunda clase, Sí. cuando vimos los principios de la economía. Por lo tanto, ¿cuándo yo estaré en el óptimo? Cuando esa última unidad producida y vendida aporte exactamente lo mismo al ingreso que al costo. Si la última unidad producida y vendida significa, por ejemplo, que si yo soy capaz de venderla a 10 pesos, el costo en el límite que yo estoy dispuesto a afrontar por ella, ¿cuánto tiene que ser? 10 pesos. 10 pesos. Si el costo es 11 pesos y el ingreso que me va a proveer es 10 pesos, ¿me conviene producirla y venderla? No. Y si el costo es 9 y el ingreso es 10, marginales estoy hablando, ¿eh? Sí conviene. O me convendrá producir un poquito más. Conviene producir más. Listo. Y en el óptimo, ¿qué Cosa de condición que debe? igual a cero ambos componentes. Correcto, en el óptimo económico del productor. Ojo, y de la vida, si esto es para la vida, cabro. Cuando yo hago algo, cuando yo creo que los ingresos que me produce esa actividad, ese algo, son mayores que los costos. Cuando no lo hago, cuando creo que el costo es mayor que el ingreso. Y si pudiésemos en la vida trabajar con funciones continuas, obviamente, ¿cuál sería la condición de optimalidad cuando se cumpla esto? Que lo que me aporta al beneficio o al ingreso sea exactamente igual que lo que me aporta al costo, esa acción, esa actividad, esa unidad producida y vendida, esa unidad consumida, etc. ¿Hay dudas? Es para la vida, no es para la economía esta condición. ¿Hay dudas? Bueno, el único cuidado que tienen que tener, chicos, es el siguiente. Este concepto de utilidad marginal no me lo vayan a entender como lo que vimos en la teoría del consumidor. Esto es económico. Aquí lo que estoy diciendo es que la utilidad que me proporciona la última unidad producida y vendida es 0 pesos. No tiene nada que ver con el concepto de utilidad o satisfacción que vimos en la teoría del consumidor. ¿Hay dudas? Esto es económico, esto es monetario, esto se mide en unidad monetaria, en pesos, si usted quiere. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Bien. Bueno, y por otra parte, entonces, miren lo que ocurre. Vamos de nuevo con la función de utilidad. Aquí ya sabemos entonces que el de U a de Q es igual al de I a de Q menos el de C a de Q. Esta es la condición de primer orden. ¿Se acuerdan lo que hace el método clásico?
Con la primera derivada, que es esta, recuerden, lo que estamos encontrando son los puntos críticos, ya sea el 1 o el 2, dependiendo si la función es minimizable o maximizable. ¿Y qué nos decía el método clásico? Que tenemos que encontrar la segunda derivada, ¿se acuerdan? Y confrontarla contra el 0. Si es mayor que 0, si es menor que 0. Y eso va a ser o condición de mínimo o condición de máximo, ¿se acuerdan? Entonces, miren, váyase al mono que vimos hace 5 minutos. La función de demanda que enfrentaba la empresa era así. Era perfectamente elástica, ¿se acuerdan o no? Y este era el precio de equilibrio del mercado. ¿Se acuerdan? Hace un ratito, 5 minutos. 10, póngale en el límite. Bien, fíjense, ¿cuánto cambia esto? En ese caso particular. La primera unidad, ¿a qué precio puedo venderla? Precio de mercado. La segunda. Precio de mercado. La tercera. El mismo. La Q estrella chico. Precio de mercado. Listo. El mismo, Por lo no tanto, cambia. si se dan cuenta, los ingresos son de la forma P por Q. Si el precio es constante, ¿qué nos queda? Que el de I a de Q, ¿cuánto es? Deríveme esto. Si el pez constante, el pez queda afuera. ¿Sí? Y la derivada de Q es 1. Ya, pues. Por de Así Q a que, de pero, Q, pero de Q a de Q es 1. Bien, calcúleme la segunda derivada. De 2i a de Q2. 0. 0. Ya, métanselo bien en la cabeza. Vamos entonces. Voy con el método clásico. Voy ahora a la condición de segundo orden. De 2u a de Q2. ¿Qué nos queda? Lo voy a escribir y después reemplazamos. De 2i a de Q2 menos de 2c a de Q2. ¿Me siguen hasta aquí o no? Estoy calculando la segunda derivada nomás genéricamente. ¿Hay dudas hasta ahí? No. Y ahora vamos a lo que tenemos. ¿Cuánto vale esto en particular en un mercado competitivo? El de 2i a de Q2. 0. Por lo tanto, ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Nos va a quedar menos, ojo, en un mercado competitivo. En un mercado que no es competitivo, esto es distinto de 0. No es 0. Bueno, ¿qué ¿Un nos mercado no queda? competitivo sería un monopolio? Sí. Bien, cabro, bien. Bien. ¿Quién habló? Yo. Benjamín. Buena, de que no estoy viendo quiénes hablan. Benjamín, profe. El Benjamín Salvo, ya. Bueno, ¿y qué nos dice el criterio? El criterio de la segunda derivada al optimizar. Si la segunda derivada es negativa, se trata de un mínimo o un máximo. De un máximo. Máximo. Esto es menor que 0. Y esa es la condición de máximo. Condición de máximo. Y entiendan lo que nos va a pasar, mire. Perdón. Se me fue el lápiz. Ahí sí. Se me fue el lápiz. Aquí está. Si yo sé que el criterio de la segunda derivada dice que para estar en un máximo la segunda derivada debe ser negativa, aquí ya tengo el signo menos. No sé si lo ve aquí adelante. Sí, se ve. Listo. ¿Cómo tiene que ser este cambio? ¿Positivo o negativo para que se cumpla la condición de máximo? Y positivo. Positivo. Y infiérame. Eso significa que si se da cuenta,
Esto por definición, ¿qué es lo que era? DCA de Q, que aquí me lo dijeron bien. Costo marginal. Costo marginal. Por lo tanto, yo sé que tiene que cumplirse que el D costo marginal a de Q sea mayor o menor que es esto. ¿Ah? El corchete es esto. Esto es el costo marginal, la primera. Lo vuelvo a derivar. La derivada del costo marginal respecto a Q tiene que ser positivo o negativo. Positivo. Positivo. Tiene que ser mayor que 0. Eso implica que el costo marginal tiene que ser creciente o decreciente, que es la condición de segundo orden. Creciente. Creciente. Esto implica que el costo marginal tiene que ser, y métanselo bien en la cabeza, que es la condición de segundo orden. Creciente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? ¿No? ¿Hay dudas? No, profe. Por mi parte, no, profe. No entiendo. ¿Qué me dijiste? Por mi parte no. Ya, voy a tener que borrar un cacho. Pero eso métanselo bien en la cabeza. Entonces, la condición de primer orden en el óptimo económico, ojo, en cualquier mercado, en cualquier tipo de organización de mercado nos dice que el ingreso marginal tiene que ser igual al... Costo marginal. Y ahora sí, en un mercado competitivo, la condición de segundo orden, esta, nos dice que el costo marginal debe ser, Creciente. métanselo bien en la cabeza, eso es característico de un mercado competitivo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, tengo que borrar. Bien, volvamos. Entonces, la utilidad, ingreso menos costo. El ingreso total, ¿qué es lo que es? P por Q. ¿Me siguen o no? Ujú. Ese es el objetivo. Nuestro objetivo es asterisco. ¿Me siguen hasta aquí? Y el ingreso es P por Q. Sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Supongan por un instante esto. Que la curva de demanda a la cual se enfrenta la empresa es una curva de demanda normal. No es ni perfectamente elástica ni inelástica. Aquí voy a hacer lo general y nos vamos a ir a lo particular. ¿Estamos? Ajá. Esa es una curva de demanda general, que, reitero, no es ni perfectamente o totalmente elástica ni inelástica. El coeficiente está entre 0 e infinito, ni 0 ni infinito. ¿Hay duda? Infinito negativo, pero infinito al fin y al cabo. Bien, miren, entonces supongamos que nos movemos entre dos puntos de la curva. ¿Qué es lo que ocurre? Que está vinculado con la ecuación del gasto que vimos en algún minuto. P de Q más Q de P. ¿Me siguen hasta ahí o no? Esa es una DEA. ¿Hay dudas? En genérico, al movernos entre dos puntos. De A a B o de B a A, da lo mismo si para arriba o para abajo, me da lo mismo. Pero dense cuenta que cuando nos movíamos entre cualquiera de estos dos puntos, sea hacia abajo o hacia arriba, lo hacíamos por estas trayectorias. Entonces ponderábamos los dos efectos. La variación de precio manteniendo constante la cantidad y le sumábamos lo que significaba la variación de la cantidad manteniendo constante el precio. ¿Qué es lo que tengo aquí? Si eso es nomás. ¿Qué es lo que veían en matemáticas? La derivada de un producto. Bueno, divido todo esto por DQ. Por definición, ¿esto qué es lo que es? Lo vimos hace un ratito. Ingreso marginal. Entonces, el ingreso marginal es igual a P
factor de 1, saco factor común P, más Q de P más Q de P partido por P de Q. El ingreso marginal es igual a P factor de 1 menos 1 partido por P de Q, por propiedad de fracciones nomás. ¿Y se acuerdan qué es lo que era lo que puse en el paréntesis redondo? No, no me acuerdo. El coeficiente de elasticidad de demanda. Al tiro explico esto, ¿eh? Que el precio del ingreso medio, que ya lo infirieron hace un rato, pero no se dieron ni cuenta. Bueno, pero acabamos de ver hace un rato, ¿cuánto vale el coeficiente de elasticidad de la curva de demanda que enfrenta al competidor perfecto? Perdón, profe, se me cortó. ¿Cuánto vale el coeficiente de elasticidad de la curva de demanda? Este es el coeficiente de elasticidad de demanda, esto. Ujú. Lo que subrayo en rojito, esto. Ahí está. Como sé que es negativo, porque la demanda, la ley de la demanda describe una relación inversa, saqué el signo menos para afuera. Y aquí trabajo con el módulo o valor absoluto. ¿Cuánto vale este coeficiente en una curva de demanda que enfrenta al competidor perfecto? Recuerden, era esta. Ya no era esta, sino que vimos hace un ratito que era así. ¿Cuánto vale el coeficiente aquí? 0. No. Uno. El coeficiente en porcentaje, ¿o no? Sí, pues la variación porcentual de la cantidad partido por la variación porcentual del precio. ¿Cuánto varía porcentualmente el precio aquí? ¿Cuánto 0%. vale? 0. Por lo tanto, ¿a qué tiende este cociente? Variación porcentual de la cantidad partido por variación porcentual del precio. A aumentar. ¿Cuánto? En este caso en particular, si esta es la curva de demanda que enfrenta el competidor perfecto, es esta. Es así. Lo vimos hace 15 minutos. Perfectamente elástica, dijimos. Coeficiente infinito. Por lo tanto, este cociente, ¿a cuánto tiende? 0. Infinito. 1 partido por infinito, ¿a qué tiende? A Cero. 0. A Tiende a cero. 0. 1 menos 0. 1. Ingreso medio por 1. Ingreso medio. Por lo tanto, el ingreso marginal es igual al ingreso medio. ¿Y qué es lo que es el ingreso medio? Esta condición no se dan Es cuenta, un pero mercado perfecto. sí, es cuarta vez que la vemos. El producto marginal igualaba al medio cuando el medio era constante. El costo marginal igualaba al costo variable medio cuando el costo variable medio es constante. El costo marginal igualaba al costo total medio cuando el costo total medio era constante. Cuarta vez, el ingreso marginal es igual al ingreso medio cuando el ingreso medio es constante. Miren, partiendo de aquí, supongan que el precio es 7. Si la empresa vende una unidad,
¿cuánto sería el ingreso? 7, 1, 7. Si vende 2, 14, si vende 3, 21, listo. Les pregunto, ¿cuánto es el ingreso medio aquí? ¿Cómo calcularían el ingreso medio? Ingreso total partido por Q. Ese es el concepto de ingreso medio. ¿Cuánto es el ingreso medio aquí? Al vender una, 7, al vender 2, 7, al vender 3, también 7. al vender N. 7 en este caso, ¿Y a qué coincide o con qué coincide? con el precio. con el precio. Con el precio de mercado. Ahí está. Por lo tanto, en un mercado competitivo podemos inferir la condición de primer orden es que el precio tiene que ser igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal coincide con el ingreso medio. Pero el ingreso medio, ¿qué es lo que es? Me están diciendo aquí arriba. ¿Con qué coincide el ingreso medio? Con el precio. Con el precio. ¿Hay dudas? Me devuelvo. Listo. Entonces, ahora lo vemos gráficamente. Si se acuerdan, la función de costos tiene esta forma. La función de ingreso, dado lo que acabamos de ver, tiene que ser una función lineal que nace en el origen. Si el precio es 7 y la empresa vende ni una, 0 ingreso. Si vende una, 7. Si vende 2, 14. Si vende 3, 21. ¡Pum! Monísticamente, ¿qué punto andamos buscando? Aquel punto donde la distancia vertical, esta es la utilidad, aquí vamos a tratar de calcular la utilidad, es la distancia vertical entre los ingresos y los costos. Si se dan cuenta, aquí podemos caracterizar 3 zonas. En esta zona, ¿qué es lo que es mayor, costos o ingresos? Costos, ¿La empresa tiene utilidades o pérdidas? pérdidas, Pérdidas. En la zona 3, de aquí hacia la derecha, de aquí hacia la derecha. ¿Quién es mayor, costos o ingresos? Los ingresos. Eje, no, los costos, costo. Por lo tanto, la empresa tiene. también tiene pérdida. ¿Qué punto ando buscando? Un puntito por aquí, en esta zona. ¿Quién es mayor, ingreso o costo? Los ingresos en esa zona. Ya, aquí tendríamos utilidades, de verdad. Listo. Y si andamos buscando la condición, primer orden, ingreso marginal igual al precio, igual al costo marginal, y nunca olviden matemáticamente qué es lo que representa esto, la derivada de la función de ingreso, la derivada de la función de costo, y eso qué es lo que son, las pendientes. Andamos buscando un punto donde la distancia vertical entre ingresos y costos sea la mayor posible. Pero en este mono que yo tengo en la pizarra hay 2. En ese punto se igualan las pendientes. Mal color escogido. Ahí sí, con negrito. ¿Cómo es la pendiente de ingreso, que es la línea azul, y la de costos, la tangente que tiré aquí en negro? ¿Cómo son? Más o menos. Más o menos igual. Listo. Y por acá tú. Por ahí también. También, pero si se da cuenta hay 2 cuestiones que son distintas. Aquí, ¿qué es lo que sería máxima? La utilidad es la distancia vertical, ¿eh? A Y cualquier lo que sería volumen, máximo es el costo, la pérdida, no el costo. la pérdida. Ah, perdón, La pérdida. Y aquí, ¿qué es lo que es máximo? la Utilidad. utilidad. Pero entonces me voy a la condición de segundo orden. Me acaban, o hace un ratito vimos que en el óptimo económico, el criterio de la segunda derivada nos dice que el costo marginal tiene que ser creciente o decreciente. Creciente. Creciente. Y recuerden, la pendiente de la función de costo es el costo marginal. ¿Cómo va siendo el costo marginal en esta zona? ¿Creciente o decreciente? Cuando me muevo entre el rayo 1, 2, 3. Decreciente. Mientras que aquí, ¿cómo va siendo la pendiente?
¿Creciente o decreciente? Creciente. ¿Cuál es el óptimo entonces? ¿El punto 1 o el punto 2? El 2. Listo. ¿Lo entendieron? Sí. Ujú. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Ya. Hay que tener un puro cuidado, cabros, con esto. Voy a ir a ver si está la lámina en blanco que ocupé hace un ratito. Sí. Por favor, no confundir, que es lo que mucha gente tiende a confundir. Si se dan cuenta, esta es la función características de costo. ¿Me siguen o no? Hasta aquí, ¿están viendo el mono que hice a mano? Sí. Ya, esto era el costo fijo. Y los dos puntos que teníamos hace un ratito, voy a cambiar el color del lápiz. Estos eran los puntos 1 y 2, que marqué en el mono anterior. ¿Me sigue o no? Sí. Ya, en este caso, mire. Ya estoy grabando, ¿no? Sí, está grande, profe. Sí, yo creo que sí. Ya. ¿Cuál es el óptimo, el 1 o el 2? Creo que ninguno es óptimo. Piensa. ¿El 1 o el 2? A priori. Al 2. Listo. ¿Me siguen o no? Ya. No confundir En lo el que 2 mucha está gente... creciente. Sí. En el 2 es creciente el costo marginal. Aquí es decreciente, así que no puede ser. Si se dan cuenta aquí, pérdida máxima. Aquí, esta empresa gana o pierde plata. Pierde. Pierde. Pero cuidado, si no opera, va a perder todo esto. ¿Y esto qué es lo que era? Esta magnitud. Costo fijo. Mientras que si opera, ¿cuánto va a perder Eso que es menos. ese pedacito? ¿Qué preferiría usted? ¿Perder el costo fijo completo, el arriendo, el sueldo de la secretaria, los sueldos de los operarios en una empresa? ¿O perder este puro cachito, este pedacito chiquitito? ¿Qué prefiere? Si no tengo opción de generar utilidades, voy al pedacito chiquitito. Listo, entonces métanselo bien en la cabeza. Maximizar la utilidad es equivalente a minimizar Pérdida. Las pérdidas. ya. Por favor, no me vayan a decir, como me lo dice mucha gente, muchos queridos alumnos, que maximizar utilidad es lo mismo que minimizar costos. No, maximizar utilidad es equivalente a minimizar Pérdidas. pérdida. No podría ser minimizar costo, porque la utilidad, ¿qué es lo que es? Ingreso menos costo. Por lo tanto, sería imposible que esto fuese equivalente si el constructo es distinto. Maximizar utilidad o bien minimizar pérdidas. Si ya voy a perder, voy a tratar de perder lo más o lo menos. Lo menos posible. Lo menos posible. ¿Hay duda? No, profe. Entonces me devuelvo. ¿Alcanzan a ver este mono, no? ¿Ven un mono con muchas rayas segmentadas? Sí, profe. Ujú. Listo, vamos. Entonces, como sabemos, en competencia perfecta, primera condición, precio igual costo marginal. Condición de primer orden. Condición de segundo orden, el costo marginal debe ser. Creciente. ¿Hay duda? No. Entonces supongamos que el precio de equilibrio en el mercado es P1. El precio de equilibrio del mercado. Esta empresa toma ese precio como un dato y procede a maximizar.
precio igual costo marginal. Busco la condición de optimalidad. Se me da a cualquiera de estos dos niveles, o Q0 o Q1. Pero hay uno de estos dos puntos que descarto inmediatamente por la condición de segundo orden. ¿Cuál descarto? Q0. Q0. Imposible que la empresa venda Q0. ¿Por qué? Porque en esta zona el costo marginal es Decreciente. imposible. No cumple la condición de segundo orden. Chao. Descarto. Voy a ver si a esta empresa le conviene producir Q1. Miren, aquí lo que está pasando es que la empresa, voy a poner números para que lo entendamos más fácil, 5 pesos cada unidad. Ese es el precio de mercado. El costo variable medio, que es la línea verde clarita, es más o menos eso. En insumos variables, la empresa gasta 7 pesos, pero puede vender esa unidad a 5 pesos. Por cada unidad que produce, ¿cuántos pesos pierde? 2 pesos. 2 pesos. ¿Le conviene producirla? A ese precio no. Listo. Descartado. El volumen de producción Q1. Vamos al Q2. Si el precio fuese P2, busco la condición de optimalidad. Precio igual costo marginal, la de primer orden. Ay, lo borré lo de ahí. Bueno, precio 2. Justo aquí el punto A. ¿Aquí qué significa? Que en términos de insumos variables, la empresa gasta exactamente P2 pesos y vende a P2 pesos. Operacionalmente, ¿gana o pierde plata? Ninguna. Cero. Pero si se dan cuenta, en este punto tiene una característica notable. Si la empresa no opera, va a perder el costo fijo. El punto que teníamos hace un rato en los monos. El P1. Ese de ahí. Esto. Ah, ya sí. Eso es el costo fijo. Ese trazo. Si la empresa opera, pierde el costo fijo. Si la empresa no opera, pierde exactamente el costo fijo. Que por cada unidad sería esta diferencia. Recuerden, la diferencia entre el costo total medio y el costo variable medio es el costo fijo medio. Y lo multiplico por Q2, me da el costo fijo total. Si la empresa opera, pierde el costo fijo. Si la empresa no opera, pierde el costo fijo. Este es el punto que se conoce como punto de cierre de la empresa. Aquí las utilidades son exactamente igual a menos el costo fijo. Opere o no opere, va a perder lo mismo la empresa. ¿Me siguen o no? Me perdí un poco porque no operando perdería igual. Porque, Claro. ¿qué es lo que ha pasado con la pandemia? Muchas empresas arriendan locales y no están vendiendo. Y tienen que pagarle al dueño del local el arriendo, ¿no? Sí. Sí. Por lo tanto, están perdiendo el costo. No, quizás si despidieron a la gente, se acogieron a lo que permitió la ley, no están pagando los sueldos. ¿Me siguen o no? Sí. Pero el arriendo lo tiene que pagar, porque eso está por contrato y en general son 1 año. ¿Me siguen o no? Sí. Y si opera, va a tener que contratar gente, contratar materias primas, producir el bien, y resulta que en insumos variables va a gastar 100 pesos. ¿Me siguen o no? Entre mano de obra y materiales. 100 Ah, pesos. ya, Y va a creo que vender el bien a 100 pesos. Operacionalmente, ¿gana o pierde? No gana ni pierde, pero tiene que pagar el arriendo y también. ahí pierde. Pierde lo mismo, el costo fijo. ¿Me siguen o no? Sí, ahora sí. Ya. O sea que con lo que vende es capaz de suplir los costos variables, pero el costo fijo Brillante, no, porque no para le allá alcanza. vamos. Vamos. Supongamos ahora el precio sea P3. Busco la condición, precio igual costo marginal. ¡Pum! Ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Le conviene o no le conviene operar a esta empresa? Le Y es lo conviene. que tú me dijiste Conviene. recién. El costo variable medio es esto. En insumos, mano de obra y capital gasta 8 pesos y vende a 14 pesos. ¿Le conviene o no le conviene producir y vender? Sí. Operacionalmente, ¿genera o no genera utilidades? No. O sea, operacionalmente. Sí. Operacionalmente sí. Pero si se dan cuenta, si no opera, pierde todo el costo fijo, todo ese trazo. Si opera, ¿cuánto pierde? Solo este pedacito. ¿Le conviene operar o no operar? Operar. Listo.
Si el precio de equilibrio en el mercado ahora fuese P4, pum, busco la condición, precio igual costo marginal, lo intersecto con la línea azul, estoy aquí en B. En ese punto, costo medio total igual a P4, la empresa gana o pierde plata. Vende cada unidad P4 pesos y el costo promedio total son P4 pesos. ¿Gana o pierde? Creo que se cortó. Justo a P4, ¿gana o pierde? No gana ni pierde. Listo. Es el punto que se conoce como el punto de utilidades normales. Aquí el gallo, los propietarios de la empresa, no están haciéndose ricos, pero están viviendo de la empresa. Se pagan un sueldo. Pero no genera lucro, no lucra indiscriminadamente. Solo hay utilidades, contablemente no hay utilidades. Económicamente sí, porque el gallo vive en la empresa, se paga una renta. Bien, ese es el punto de utilidades normales. Finalmente, si el precio de equilibrio del mercado fuese P5, busco la condición de optimalidad. P5 igual a costo marginal. En este caso, la empresa vende a P5 y el costo promedio total es este. ¿La empresa aquí genera utilidades o no? Sí. Las utilidades son sobrenormales. En todo este trazo, excepto P4, hay utilidades sobrenormales. Aquí ya se está lucrando. Entonces, aquí un compañero ya lo dijo, pero yo solo lo voy a reforzar. ¿Cuáles son los costos determinantes para decidir si producir o no? ¿Los fijos o los variables? Que lo dijimos al principio cuando hablábamos de la disyuntiva en la cual nos enfrentábamos los seres humanos. ¿En qué costo va de fijarse para determinar si produce o no produce? ¿Cuáles debe cubrir? ¿Fijos o variables? ¿Costo fijo? Algún atributo que permanece fijo, cualquiera sea en la vida, el clima. Si todos los días existieran 35 grados de temperatura, ¿tú pensarías el cómo vestirte cada día o te vestirías con ropa similar todos los días? Polera y short, por decir algo. O te pondrías un blue jean de esos gruesos, un chaquetón, chaleco, camiseta. No. Si todos los días hay la misma temperatura, yo me voy a vestir más o menos de igual manera. Si la polola lo trata mal todos los días, ¿usted va a cambiar su actitud frente a ella? Si usted sabe que al ir a verlo hoy día en la tarde lo va a seguir tratando mal, se va a portar igual que todos los días, hasta que en algún minuto le va a decir hasta luego. Ese es otro tema. En algún minuto tiene que tomar la decisión si cierra o no cierra su empresa, que sería este pololeo. Nunca olviden, cabros, los atributos que nos llevan a modificar nuestro actuar son los atributos variables o fijos. ¿Cuáles son pertinentes en la toma de decisión? ¿Algo que es fijo o constante o lo que es variable? O variable. Lo que les dije en la temperatura, hoy día 35 grados, pero resulta que mañana 5 grados. ¿Usted se va a vestir igual con polerita y short? No, No. claro. ¿Por qué? Porque el atributo está siendo fijo, constante o está variando la temperatura. Está variando. Está variando. En todo proceso decisional, ¿cuáles son los atributos que son relevantes en la toma de decisiones? Variable. Los variables. Jamás algo que permanezca fijo. Jamás. Por lo tanto, ¿cuáles son los costos pertinentes para la toma de decisiones? ¿Los costos fijos, los variables? Variable. Ya, métanselo bien en la cabeza, cabros, que es común que se equivoquen. Ya. ¿En qué plazo económico estoy acá?
Corto, largo. ¿Ah? Corto, ¿o no? Corto, porque hay insumos fijos e insumos variables. Por eso Sí. que hay una diferencia entre estas dos funciones, costo total y costo variable. Estoy en corto plazo. Vamos al largo. En el largo todos serían variables, ¿o no? Exactamente. Entonces vamos. Miren, equilibrio inicial en este mercado. Aquí. Se me corrieron las letras, no se me confundan con eso. ¿Eh? Esta es costo marginal de largo y esa verde, costo medio de largo. Que se me corrieron para acá. Son lo que tengo allí. ¿Ya me siguen? Sí, sí. Y esto se me desfasó una línea al pegarlo como imagen. Este es P1. Precio inicial de equilibrio en el mercado P0. Voy a buscar la condición de optimalidad de la empresa particular. Pum. Precio igual costo marginal. Ahí. Esa empresita, ¿le conviene o no le conviene producir? Este es el mercado, esta es una empresa que estamos analizando. ¿Le genera utilidad o pérdida a esta empresa? Utilidad. Utilidad. ¿Cuánto? Toda esta área. Costo medio total, de corto plazo. Genera todas estas utilidades. ¿Le conviene o no le conviene operar? ¿Lucra o no lucra? Lucra. Lucra. Si se acuerdan, una de las condiciones era que la decisión del uno no afecta al otro. ¿Se acuerdan? De los 5 supuestos que vimos hace un rato, es decir, la clase anterior. Bien. Por lo tanto, esta empresa dice, si yo me agrando mi tamaño de planta, bajo la premisa de que el precio se mantenga constante en P0, la diferencia vertical entre el precio y el costo medio de largo plazo va a ser mayor o menor cuando me muevo hacia allá. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpa, profe. Si esta empresa se decide agrandar, se mueve para allá, y ella cree que su decisión no va a afectar al mercado, por lo tanto el precio va a seguir siendo P0. Esta distancia vertical va a ir siendo cada vez mayor o menor. Mayor. Por lo tanto va a ganar más o menos plata según ella. Más. Más. Pero cuidado. Como existe información perfecta, gente que no está en esta industria sabe que en esta se está ganando plata. Por lo tanto, ¿qué trataría de hacer? Copiar. Copiar. Está Entrar bien a esa este industria. mercado y usted sabe que en la medida que un bien se torna menos escaso, hay más, es más abundante, el precio de esa cosa tiende a subir o a bajar. A bajar. A bajar. A bajar. ¿Qué es lo que va a empezar a ocurrir? La curva de oferta se va a desplazar hacia acá. Y la demanda va a ser la misma. Y si la curva de oferta se va desplazando, ¿qué va ocurriendo con el precio de equilibrio? También va bajando. Va bajando hasta, por ejemplo, aquí. Profe, esos son los productos sustitutos, entonces. No, el mismo producto, recuerda que tiene que ser homogéneo. La gasolina 93 octanos. Punto, que es la misma en todas las bombas de benzina de Chile. Es la misma, idéntica. Le compran al mismo proveedor todo. El precio comienza a bajar. ¿Qué pasa aquí? Esta empresa está generando utilidades. Aquí el precio es igual al costo medio de largo plazo. ¿Genera utilidades? No. No. Pero también existe incentivo para que otras entren, dado que se sabe que en este mercado no se gana plata. Tampoco. Tampoco. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa este punto en particular? El equilibrio en el largo plazo económico. Y si se dan cuenta, si se recuerdan de la semana anterior, aquí se cumple ya no una cuádruple igualdad, sino que sextuple. Fíjense qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo es el costo marginal de corto plazo respecto del largo plazo? ¿Cómo son en ese punto? Iguales.
iguales. ¿Cómo son los costos medios de corto y de largo? Igual. Iguales. ¿Cómo es el ingreso marginal del precio? Iguales. Y todas son iguales. Perdón, ahí está la condición de optimalidad, que aquí yo la tengo como quíntuple, pero según lo que veíamos hace un ratito, nunca olvide que el ingreso marginal coincide con el ingreso medio, y el ingreso medio era el precio. Entonces, en el equilibrio de largo plazo, en un mercado competitivo, se cumple esta sextuple igualdad. Solo en ese punto. Y allí ninguna empresa ya va a querer modificar su tamaño y tampoco va a existir incentivo para que otras que no están en este mercado entren, porque no se está ganando platita. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Mm. Por lo menos yo no. Cuidado, que aquí hay una diferencia entre el criterio y el mundo real y la teoría. Esto en teoría, esta condición, nos dice, nos va a llevar a pensar que todas las empresas son idénticas. Idénticas. Todas las empresas son idénticas, lo cual atenta contra la lógica. Teóricamente es correcto. Eso significa que todos tienen, bueno, de partida todos producen el mismo bien, 93 octanos. Todas tienen la misma estructura de costos. ¿Qué significa eso? Si es que todas arriendan el local, las bombas, son dueños otras personas, no ellos los que se dedican a la venta del combustible, todas pagan el mismo arriendo, todas contratan la misma cantidad de gente, todas le pagan los mismos sueldos a sus funcionarios o colaboradores. ¿Eso en el mundo real usted cree que es verdad? No, imposible. Imposible. Pero esto dice el modelo teórico, que en un par de clases más vamos a ver ejercicios de esto. Pero esto es lo que dice la teoría. Esto es teórico. Teórico. ¿Cómo lo debemos interpretar en la práctica nosotros? Esto. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Quiénes creen ustedes entran primero en un mercado? ¿Los más eficientes o los más ineficientes? Más ineficiente. Los más ineficientes. Y después se van haciendo más eficientes. Velo tú cuando salgáis como ingeniero. Vaya a postular a una pega, van a mandar currículum 20 personas. ¿A quién van a tratar de escoger? ¿Al más eficiente o al más ineficiente? Ah, Según ya. ellos. ¿Ah? Al más eficiente. Más eficiente. Listo. ¿Quiénes entran primero en un mercado? ¿Los más eficientes o los más ineficientes? Más eficiente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que podemos interpretar? Que esta condición que dijimos, ¿para quién se tiene que cumplir? Para la última empresa que entró al mercado. Esa empresa entra ganando ni uno, no genera ni utilidades ni pérdidas. Pero de ahí para adelante ya no hay, como esta provocó que el mercado se equilibre y por lo tanto ya no se generan utilidades, va a existir incentivo para que otras entren, dado que se sabe que aquí ya no se gana plata, no No. se van a hacer ricos, No está el incentivo. no hay incentivo. Por lo tanto, si bien la teoría dice que todas son idénticas, le podemos nosotros colocar un poquito más de raciocinio y juicio y pensar que esta condición se va a dar para la empresa marginal, es decir, la última empresa que entró al mercado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Listo. Ahora, ojo, lo teórico dice que todas son idénticas y después vamos a hacer un par de ejercicios de esa condición. Bien, entonces, ¿qué es lo que logramos deducir? Y recuerde, me devuelvo por un instante. ¿Cuál es la curva de oferta de la empresa? La curva de
¿Por qué no puedo escribir? De costos marginales. Desde este punto hacia la derecha y arriba. Es decir, la curva de oferta del competidor perfecto coincide con su función de costos marginales desde el punto de cierre en adelante. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Listo. Esta empresa, si miro el mono de acá, el de la izquierda, Profe, una pregunta. En el punto de cierre usted dijo que producir o no producir no, me genera la misma pérdida, ¿cierto? que es el costo fijo. Las empresas generalmente, ¿qué prefieren? ¿Producir o no hacerlo en ese punto? Velo tú desde tu juicio. Hoy día que estamos pasando por la pandemia y que no se puede producir tanto como se quisiera, estamos funcionando a media máquina. Si tú crees que esta condición va a ser permanente, quizás, ¿qué decidas? ¿Producir o cerrar? Cerrar. Pero si tú crees que esto en 2 meses más se va a empezar a regularizar, lento, pero se va a empezar a regularizar, ¿qué podrías preferir? Producir. Bueno, ahí te estoy contestando. ¿Hay dudas? Va en el juicio, ¿no? Exactamente, en tu expectativa. ¿Hay dudas? No, esa era mi duda. ¿Perdón? No, que esa era mi duda. Ya. Si miran el mono, esta empresa producirá o estará dispuesta a ofrecer volúmenes inferiores a Q2. No. No. Por lo tanto, ¿cuál es la curva de oferta? La función de costo marginal desde el punto de cierre en adelante. Y el punto de cierre queda caracterizado por un volumen de producción. Q2. Vean el mono de la izquierda. Vean este. ¿Cuál es el volumen mínimo de producción de esta empresa? Según el análisis que fuimos haciendo. Q2. Listo, ya. Entonces, esta es la curva de una de las empresas. ¿Cómo obtenemos la función de oferta del mercado? Bueno, lo mismo que hicimos en la teoría del consumidor. La oferta del mercado, perdón, es la suma horizontal de las ofertas individuales, que es lo que tenemos en el mono que hay ahí. ¿Lo logran ver? La empresa 1 estará dispuesta. Déjenme terminar este tópico por hoy día, por favor. Nos vamos a pasar algunos minutos, pero esta empresa, la 1, ofrecería a precios inferiores a P1. No. La empresa N ofrecería precios inferiores a P2. A P2 no. No, a P1 menos. Esta empresa ofrecería un precio de P1. Sí. La empresa P1, 2. Sí, empresa 2 sí. sí. Bueno, ¿cómo se obtiene entonces la oferta del mercado? Como la suma horizontal de las ofertas individuales, considerando los límites de validez. Límites de validez. ¿Y cuáles son los límites de validez? Entre paréntesis, los puntos de cierre. El punto de cierre para la empresa 1, ¿a qué precio queda caracterizado? La empresa 1 de este mono que yo tengo acá. En P1, P1. La empresa N. P2, Y la empresa 2. en el origen. 0. Listo. ¿Y cómo se obtiene suma horizontal? ¿Y qué es lo que era la suma horizontal? A cada precio, perdón, a cada precio voy sumando las cantidades. A un precio que esté aquí. ¿Qué empresa? Puta, que me salió penca la línea recta. Esta es una línea recta. ¿Cuál es la única empresa que ofrece? La 2. La 2. La 2. Y mientras el precio esté entre 0 y P1, ¿quién va a ser el único oferente, exceptuado P1? La 2. La 2.
Justo a P1 va a entrar la empresa 1, ofreciendo ¿qué cantidad? 0. 0. A precios entre P2 menor o igual a P2, pero mayor o igual a P1, ¿quiénes van a estar en el mercado? Según el mono que yo tengo en la pizarra. ¿Qué empresas? La 1 y La 2. 1 y la 2. La 1 y la 2. ¿Qué va a pasar justo a P2? Se mete N. Va a entrar la N. Y a precios mayores que P2, ¿quiénes van a estar en el mercado? Las 3. Las 3. En este caso, coincidiría en este trazo con la oferta de la empresa, según nuestro mono, 2. Aquí sería la oferta de la 2 más la oferta de la 1. Y en este otro trazo sería la oferta de la 2 más la oferta de la 1 más la oferta de la N. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí. ¿Me siguen? Sí, profe. Ya. Y para terminar entonces, conocía la oferta del mercado, aquí la tenemos. Aquí está. Ya no la hice lineal, sino que genérica. Está aquí. Bueno, esta función se ha obtenido mientras una serie de factores permanecieron fijos o constantes, que era la condición de ceteris paribus y que le poníamos una rayita arriba. Y nunca olvidar qué es lo que hay detrás de la función de oferta. Nunca se olviden, están los costos. Y en particular, ¿qué costos? Lo que sustenta la función de oferta. ¿Qué es lo que son los costos? Y en particular, ¿qué costos? ¿Qué costos sustentan la función de oferta? ¿Cuáles costos hay que ir absorbiendo para que la empresa esté dispuesta a ofrecer? ¿Variable o no? Listo. Variable. Pero cabros, en eso no pueden dudar. Jamás en la vida los costos fijos. Es que siempre me equivoco y siempre me... Tratan de equivocarte en las pruebas. Ya, ¿hay dudas? Listo. ¿Y qué es lo? Aquí si yo miro el mono, infiero. ¿Qué es lo que dice la ley de la oferta? Que la relación entre el precio y la cantidad, ¿cómo es? Relación precio-cantidad ofrecida, ¿cómo es? ¿Directa o inversa? Inverso. Pero mira el mono. Ah, Cantidad Directa. X, precio, precio. directa. Y ya, eso métanselo bien en la cabeza. La ley de la oferta dice que la relación entre el precio y la cantidad ofrecida es directa. Si el precio sube, la cantidad ofrecida, Subirá. si el precio baja, la cantidad ofrecida, Bajará. listo. ¿Hay duda? ¿Hay dudas? Ya, miren. En 5 minutos terminamos, pero permítanme hacer esto. Q3, Q2, Q1. P3, P1, P2. Yo les pregunto, si esta es la función de oferta del mercado, voy a hacer un análisis vertical y horizontal. Fijo la cantidad en Q2. Le entro verticalmente. Esta empresa, dado lo que acabamos de ver, ¿estará dispuesta a ofrecer Q2 unidades a un precio P1? No. No. ¿Estará dispuesta a ofrecer Q2 a P2? Sí. ¿Estará Sí. dispuesta a ofrecer Q2 a P3? O sea, Con el fin de maximizar, no. Sí, pues si nunca olviden eso, la empresa quiere maximizar. Reitero, ¿estará No. dispuesta a ofrecer Q2 unidades a un precio P1 cada una? no. ¿A un precio P2? Sí. ¿A un precio P3? No. A ver, la empresa quiere vender Q2
¿Estará Sí. dispuesto a Ah, ya. ofrecer cada una de las Q2 unidades a un precio P1? No. ¿A un precio P2? Cada una. Sí, ¿A un precio P3? sí. Obvio, obvio. Aquí, además de cubrir los costos variables que están para abajo, va a generar utilidades. Si se dan cuenta, me estoy pasando del lado derecho de la curva al lado izquierdo. Si aquí me dicen que no, por defecto aquí tiene que ser que sí o que no ofrece. En P3. Que sí. Ya. Por lo tanto, cuando usted le entra verticalmente, lee el precio máximo o el precio mínimo que quiere ofrecer la empresa. Al cual quiere ofrecer la empresa. El mínimo ahí. Ya, el precio mínimo que está dispuesto a recibir. Le entro ahora horizontalmente. A un precio P2, ¿estará dispuesto a ofrecer Q1? Sí, ¿Estará dispuesto a ofrecer Q2? sí. ¿Estará dispuesto a ofrecer Q3? No. No. Por lo tanto, lee la cantidad mínima o máxima que está dispuesto a ofrecer a cada precio. Máximo. Máxima. A diferencia de la curva de demanda, que teníamos siempre un límite máximo, aquí tenemos o el precio mínimo o la cantidad máxima. Por lo tanto, miren, cuando la curva de oferta se me mueve para allá, yo puedo inferir que significa que aumenta o disminuye. Por la mera lógica, cuando se me mueve hacia arriba, significa que el precio mínimo que quiere recibir es mayor o menor. Mayor. 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 A ver, denme un segundo que me están tocando el timbre. Ah, ya, muchas gracias. Ya. ¿Qué pasó con el precio mínimo que está dispuesto a recibir ahora? ¿Es mayor o menor? Ahora es mayor. Mayor. El límite mínimo aumenta más por menos, lo arreglan los signos. Límite mínimo aumenta más por menos o menos por más, como quiera. Más o menos. Menos, ya. O, fíjense ahora, le entro por aquí. ¿Qué es lo que está pasando? A ese precio P3, ¿qué pasó con la cantidad máxima que está dispuesto a ofrecer? ¿Es ahora mayor o menor? Dado la nueva oferta. Ah, la nueva oferta. Menor. Menor. El límite máximo disminuye, más por menos, Menor. menos. Por lo tanto, cuando la curva de oferta se mueve hacia la izquierda y arriba, ¿está denotando un aumento o una disminución? Una disminución en la cantidad. ¿O no? Aumento o disminución a poto pelado. No me habléis de cantidad o precio, en genérico. Genéricamente, Aumento. ¿Ah? genéricamente cuando se va para arriba aumenta. No, disminuye. La oferta está aumentando o disminuyendo. Lo que está dispuesto a ofrecer la empresa ahora es Ah, mayor o menor. 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 Piensen, significa que los costos de producción aumentaron o disminuyeron en un caso como este. ¿Le sale más barato o más caro producir? Sale más caro. Más caro. Cuando le sale más caro, ¿la oferta va a aumentar o disminuir? Cuando se mueve para acá, para el otro lado, cuando se mueve para acá, el precio mínimo que quiere recibir es ahora mayor o menor que al inicio, la línea azul. Por cada cantidad va a estar dispuesto a recibir más o menos precio. Más. Eje. A cada cantidad, el precio mínimo que quiere ahora es mayor o menor. Al inicio quería este precio, 7 pesos. Ahora la misma cantidad, está dispuesto a ofrecer a 2 pesos. Es porque le está saliendo más barato o más caro. Más barato. Más barato.
Ah, ya, perdón. Cabros, tienen que ir pensando en términos económicos, porque esto es la vida. Más barato, por lo tanto, va a estar dispuesto a ofrecer mayor o menor cantidad. Antes, a un precio P2, estaba dispuesto a ofrecer Q2 unidades y ahora quiere ofrecer Q47. Profe, y las cosas que pueden hacer que varíen esas curvas son que disminuya la materia prima o la Bueno, ahora aumente voy la a explicar tecnología. eso, pero quiero que entiendan esto. Cuando la curva de oferta se mueve hacia la izquierda y arriba, ¿aumenta o disminuye? Disminuye, dice. Disminuye. No, no es que dice, ¿lo entendiste o no lo entendiste? Sí, sí, es que la entiendo, pero Ya, cuando se mueve hacia la derecha y abajo, ¿aumenta o disminuye? aumenta. Aumenta. Y nunca olviden que lo borré. Detrás de la oferta, ¿qué es lo que están metidos? Los costos. ¿Y cuáles costos? Las variables. Listo. Cuando la oferta disminuye, está connotando un aumento o una disminución en los costos. Aumenta. Un aumento. Y cuando la oferta aumenta, está connotando aumento o disminución de costos. Disminución. Listo. Métanselo bien en la cabeza, cabrón. Por lo tanto, para que la oferta aumente, es decir, se mueva hacia la derecha y abajo, ¿qué es lo que tiene que estar pasando? Bueno, para determinar la oferta, se asumió que el omega y el R, el precio de los factores productivos, estaba constante, que la tecnología estaba dada, que el clima para un producto de naturaleza estacional está constante, que las expectativas están constantes, que el etcétera está constante, etcétera, valga la redundancia. Si el precio de los factores sube, el precio de los factores productivos, el omega y el R, si el precio de los factores sube, a la empresa le va a salir más caro o más barato producir los mismos volúmenes. Claro. Por Más lo caro. tanto, ¿qué debe ocurrir con el precio de los factores productivos para que la oferta aumente? Tendrían que bajar. Bien, bajar. Disminuir. ¿Qué debe ocurrir con la tecnología? ¿Se debe adscribir mejor o peor tecnología? ¿Más o menos tecnología? Tiene que haber un Más. cambio favorable o desfavorable en la tecnología para que la oferta aumente, que es lo que yo estoy viendo. Más. ¿Qué debe ocurrir con el clima? Para los chalecos, ¿qué época es la buena? Separemos en dos, invierno-verano. Bien. El invierno, por lo tanto, ¿qué debe ocurrir con el clima? ¿Un cambio favorable o desfavorable? Favorable. Para el día en que estemos analizando. Para el traje de baño, ¿cuál es la buena época? ¿Verano o invierno? Verano, obviamente. Verano, entonces en el verano aumenta la oferta por traje de baño. En el invierno aumenta la oferta por chaleco y viceversa. El clima. Las expectativas, debe haber que el ejemplo que hice que analizar un compañero hace un ratito, no me acuerdo quién fue, el que dijo, profe, ¿cierro o no cierro? ¿Qué debe ocurrir? ¿Un cambio favorable o desfavorable en las expectativas? Favorable. ¿Qué debe ocurrir con el etcétera? Cualquier otro atributo atingente al mercado que estemos analizando. Tiene que haber un cambio favorable o desfavorable. Favorable. Favorable. Cualquiera de estos cambios va a provocar que los costos disminuyan. Por lo tanto, que la oferta aumente o disminuya. Aumenta. Aumenta. Y si se da justo la negación de lo anterior, ¿qué va a ocurrir con la oferta? ¿Va a aumentar o disminuir? Disminuye. Disminuir. Listo. Hasta aquí llegamos hoy día. ¿Hay dudas? No. Cabros, ¿hay dudas? Tenemos un par de minutitos todavía. ¿Hay dudas? Ya me pasé. Entre pasarme 15 y 18 me da lo mismo. ¿Hay dudas? Yo no, por lo menos. ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, creo que no hay ninguna señorita. Yo por lo menos tampoco, profe. Me da la sensación que habíamos puros varones hoy día en la clase. No, profe, no hay dudas. Ah, la Denis González, perdón. Perdón, pensé que éramos puros varones hoy día. ¿Hay dudas, Denis? No, profe, Ya. ¿Segura? estoy segura. Ya. Jóvenes, jóvenes, ¿hay dudas?
No, yo no por lo menos. Ya, cabros, ¿hay dudas? No. Ya. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día, nos vemos el miércoles, cuídense, respeten lo que haya que respetar. Adiós. Chao, profe. Chao.